cuando se les acerca un fan en la calle, ¿qué es lo más común que les dicen? Ese, mi Javi Noble. A ver, yo. Claro. ¡Ya me sabes! ¿Lloraste tantito? Ese, mi Javi Noble. ¿Sabes qué me dicen a mí? Serafín. Les digo, yo no hice Serafín. No. No hice. Hola, bienvenidas, bienvenidos al primer roundtable de Hollywood Reporter en español. Yo soy Pablo Monroy, voy a ser su moderador y verdaderamente gran honor estar sentado en esta mesa con personalidades tan importantes del cine latinoamericano, de la televisión latinoamericana. Como dijo Luis Gerardo fuera de cámara, suerte. Muchas Gracias. Pablo. Cada uno ha construido trayectorias impresionantes con proyectos que no solo destacan por su calidad, sino también por su relevancia cultural y su impacto en la industria audiovisual de nuestra región y mucho más allá. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo le explicarían su trabajo a un niño o niña de 5 años? Pues las que tienen Los que hijos, tienen ¿no? hijos. Sí. Pues mira, yo justo a mis hijos o sea, ellos lo entienden como lo hacen ellos, como un juego. La parte que no entienden es por qué yo no soy dueño de mi tiempo. Esa es la parte que es de, bueno, sí, pues, puedes ir a jugar un ratito y a regresar. Pero es eso, es un juego que pues nos lo tomamos en serio, que involucra mucho dinero de mucha gente y que puedes crecer creyendo todavía que eres un niño. No sé, digo, seguramente a todos ustedes también, pero a mí sí me pasa que yo llego a un set y me convierto en un escuincle. O sea, es mi playground. Estabas trepado en un árbol ahorita para entrar. Suerte. Es el playground, es el lugar lúdico de divertirse y de jugar con cosas que no nos atreveríamos a hacer además en la vida, que es un poco lo que hacen los niños con la imaginación. Claro. Luis Felipe Tobar tiene una frase bien bonita que dice que la única diferencia entre su infancia y ahora es que antes le gritaban, Felipe, métete a cenar. Y ahora le dicen corte a comer. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Buenísimo. ¿Sienten que el cine latinoamericano sigue teniendo que justificar su valor frente al cine europeo o estadounidense? Ay, yo creo que no tendríamos que justificarle nada a nadie, ¿no? O sea, creo que más bien lo que me parece importante lo que me parece triste es que siento que el mundo nos sigue viendo de una manera muy condescendiente, ¿no? Porque tristemente el cine, los festivales de cine siguen pues, siendo muy eurocentristas, ¿no? Y también con la mirada anglosajona, ¿no? Donde entienden nuestro cine como algo pequeño, acotado, triste, desgarrador, ¿no? Que también somos eso, sin duda, pero somos muchas cosas más, ¿no? Y creo que de ninguna manera tendríamos que estar peleando por eso, ¿no? Porque lo estamos haciendo, nuestro cine se hace con recursos limitados, pero con muchísima creatividad, y ya con eso creo que estamos en el mismo nivel, ¿no? Pero creo que también hemos encontrado espacios nuevos. O sea, creo que la industria también va abriendo esa cancha hacia la diversidad, no nada más porque existe y es indispensable, sino porque, como dice Luis Gerardo, busca su propio valor. Yo creo que el cine latinoamericano específicamente ha encontrado su propio valor en eso, en ese valor diverso, y que además ha ampliado como, pues sí, como el rango de la ficción muchísimo. O sea, creo que lo que entiende la mentalidad europea por ficción no es lo mismo que la comunidad latinoamericana, y eso es valioso en sí mismo. Totalmente. Y creo que a pesar de esto que contaba Luis Gerardo, a pesar de eso hemos ido encontrando los lugares, y el cine mexicano y latinoamericano tiene mucho prestigio Sí. en esos festivales, y la prueba es, o sea, cuántos directores de fotografía, cuántos de nosotros no estamos también en esas industrias. Eso habla de que sí están mirando a Latinoamérica como algo importante y que tiene algo que decir, y a pesar de todo,
estamos ganando los terrenos que nos merecemos. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Creo que hay muchísimo interés en lo que se está haciendo acá. Creo que un poco lo que vino a hacer las plataformas es que nuestro trabajo, que siempre ha sido así, pero ahora tenemos esta ayuda, nuestro trabajo se defiende solo. Ya no, creo que tu pregunta iba por eso, ya yo no siento la necesidad de tener que ir por la vida diciendo, oigan, vean cine latinoamericano. No, creo que la prueba está en, más allá de los cines, que eso es un asunto global. Lo que hacemos nosotros se ve y es exitoso en el mundo entero, Claro. sin la necesidad de estar yendo a tocar las puertas, ¿sabes? Y también creo que desde el punto de vista del negocio y de producción, ver los budgets que tienen otros territorios y lo que hacen con ese presupuesto versus lo que nosotros hacemos aquí con un presupuesto más reducido, creo que dentro de la industria hace que nos volteen a ver por muchos sentidos. Claro. Por el lado valor de producción, talento, en todos los niveles, industria de cine que lleva aquí muchísimo tiempo, donde de repente ves a gente extranjera trabajando acá que se topa con crews increíbles, que a todo es sí, ¿sí me explico? Y con la mejor disposición y encima de todo con una calidad que aunque tenga recursos quizás más limitados que series americanas o europeas o lo que sea, cuanto a calidad y nivel, están ahí. Entonces creo que eso hace que Hollywood, que otros mercados se den cuenta de eso. Es que Claro. igual los recursos no son económicos, pero son humanos. También. Y hay muchos, entonces es... Por ejemplo, Adriana, perdón, tú has trabajado en cine mexicano, como en películas y series internacionales. ¿Qué es lo que más te importa conservar de tu identidad como actriz latinoamericana cuando estás en proyectos fuera de la región? Yo creo que es que no me veo como una actriz latinoamericana, sino como una actriz. O sea, y creo que no me pongo la etiqueta y no se la pongo a nadie, ¿no? O sea, justamente una de las cosas bonitas de nuestra profesión es que cuando llegas a un set y a contar una historia, un proyecto, no hay fronteras. Y más bien lo que vas a poner es el material humano, lo que tienes tú, tu experiencia. Y eso se enriquece con las experiencias de los demás, ¿no? Pero si tuviera que decir algo, sería justo lo que acabo de decir Diego y lo que estamos hablando. La resiliencia que tenemos en Latinoamérica con los pocos recursos y con las trabas y con a pesar de todo, hacemos las cosas, ¿no? Y creo que eso también nos hace todoterreno a donde vayamos. Sí, Totalmente. Lo que quería decir es que ahora que los escuchaba y yendo un poco a ese punto, es que creo que habría que dejar de pensar un poco hacia afuera y ir hacia nosotros. Creo que he sentido que hay que justificar a veces nuestro valor aquí mismo, ¿no? Y llegamos a ser muy crueles y muy duros sin entender esto de contextos, ¿no? O sea, lo que están diciendo ahora. Aquí se hacen maravillas y es una de las cosas que yo resalto mucho de nuestra industria, que está nuestro talento, que llegamos a un nivel que si supieran lo que costó versus lo que costaría hacerlo en cualquier otro lado, se impresionarían. Totalmente. Y la idiosincrasia, ¿no? Hay como también un interés renacido de pues, curiosidad, así como de repente se puso de moda la Ciudad de México, que todo el mundo quiere venir y todo el mundo quiere venir a probar la comida mexicana, que es la que te hace más feliz en el mundo. Ya viví. O sea, hay como un interés siento que mucho la mirada está hacia aquí también. O sea, el interés que No, que el interés que ha habido siempre por el turismo también aquí, las playas, los paisajes, ¿no? Eso, esa cuestión huraña también de algunos paisajes y medio impenetrable, pero a la vez que tiene que ver con la literatura también, siento que está también llamando la atención, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando y todo? Entonces sí se siente eso, esa mirada de saber cómo somos y por qué somos y por qué nos expresamos así. Claro. Sí, bueno, hay gran interés porque cada vez hay cosas más interesantes, ¿no? Y van saliendo cosas más interesantes. Cambiando un poco el tema, ¿hay algún personaje que les haya enseñado algo muy valioso que todavía llevan consigo? Sí, todos. Creo que yo la tengo clara. Difícil. Hice una serie que se llama La cabeza de Joaquín Murrieta y es un personaje que pierde a su familia y empecé a leer mucho y trabajar mucho con mi psicólogo sobre la pérdida.
Curiosamente era algo que me tocaba mucho sin haber perdido físicamente a alguien, pero he perdido gente que está en este mundo y que eso es muy doloroso, ¿no? Entonces me tocó entender cómo acompañar ese proceso y cómo la rutina muchas veces te salva. A mí me pasó en el teatro, haciendo una obra de teatro que justo hice con Ceci, que se llamaba El curioso incidente del perro de medianoche. Yo siempre he entendido la actuación como, pues, como transformarte en otra persona a partir también de tus propios recursos y tus memorias y tus vivencias. Pero como que me parece que la acrobacia máxima que puedes hacer como actor es aprender a pensar como otra mente, ¿no? Creo que ahí es donde está el truco de magia más interesante, ¿no? Y en esta obra de teatro, mi personaje era un chico que estaba dentro del espectro autista, que tenía Asperger, y como lograr intentar aprender a pensar como este personaje me ayudó como a entender eso, como las infinitas posibilidades de ver el universo y cómo tenemos que ser tolerantes con cada cabeza, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Y creo que eso se me quedó, ¿no? Como aprender a entender eso, las batallas internas de cada quien. Justo lo que dice Luis Gerardo, yo creo que más allá de un personaje, o sea, los años que yo llevo haciendo personajes y personajes y personajes y justificando esos personajes y buscando una manera honesta de darle una vida y de no juzgarlos, lo que sí ha dejado en mí es un sentido de empatía mucho mayor que hace muchos años. O sea, creo que la actuación es este lugar que no te permite, te pide la empatía, te pide tener que observar al otro desde un lugar mucho más amoroso, por así decirlo, incluso dentro de las fallas que pueda tener la persona enfrente o las fallas que te puedas tener tú mismo. Y eso es algo muy bonito, es algo que yo le agradezco muchísimo a esta profesión, porque a mí me ha ido llevando con los años a cada vez más ser capaz de sentarme en mesas muy, muy diversas, con conversaciones con cabezas que piensan muy distinto a la mía y agarrar algo de eso y también poder dejar algo sobre la mesa. Y eso me parece una de las virtudes más grandes que tiene esta carrera, porque al final se trata de unir seres humanos. Yo estoy de acuerdo con Alberto. A mí creo que una de las cosas más bonitas que me ha dejado la actuación, no solo un personaje, pero los que he tenido oportunidad de interpretar, es el empatizar con la gente. O sea, tu trabajo como actor es siempre justificar a tu personaje. Tú no puedes juzgar a tu personaje. Claro. Y cómo llevas eso a la vida real y dejas de juzgar a la gente que te rodea, las situaciones que te rodean. Entonces, aplicar eso en todos los aspectos de tu vida ha sido de verdad una de las cosas más bonitas que me ha dejado la actuación. Estoy súper de acuerdo contigo. Sí, literalmente te va obligando a ponerte en los zapatos de todos. Sí. Tú nunca sabes de dónde vienen. A ver otras realidades. Exactamente. Sí. Para mí la tiricia, que fue además ir a rodar a la Sierra de Puebla, en un lugar donde pasabas la carretera y había una calle a un lado del otro y ese era el pueblo. Y a mí me pasó que me picó una hormiga de fuego y tuvimos que ir a buscar al doctor a la sierra que estaba cuidando a sus cabritas, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué hace una mujer parturienta aquí, no? O sea, me llevó, yo decía, ¿es México? Pero es otro México. Claro. Y me hizo consciente de mis privilegios y de las otras realidades del mismo país, pero de otra región, de decir, ni siquiera tienen una farmacia donde puedas ir a decir, me das algo por el dolor que me estoy muriendo. Y para mí eso ha sido así como que me llevó a otro lugar en mi vida y a vivir desde otro lugar, porque me hizo consciente de eso. Y además creo que esa es la magia, ¿no? También del espectador, que pueda acceder a esos lugares y a esos mundos de otra manera no llegarías. Claro. Sí, porque sí, son como, a veces colectivamente también la conciencia se mueve, ¿no? Con ciertos personajes que tú ves, que alguien hace, que de pronto es como un boquete, te hace así en tu conciencia y tú dices, a lo mejor está pasando, ¿sabes? Son como, sí, movidas colectivas y a veces individuales de la conciencia. De lo que es la humanidad, de lo que vivimos, como dices, o sea, las experiencias particulares de los distintos rincones donde habitamos y cómo como seres humanos habitamos esas emociones y bueno, sí. Creo que también, por lo menos desde mi experiencia, trabajo con un maestro que a mí la verdad es que me cambió la vida. Se llama Juan Carlos Corazza y tiene su escuela
en Madrid. Sé que tú también has hecho cursos igual. Y me acuerdo que en el primer seminario que hice con él, prácticamente la idea era que cada actor dentro del seminario identificara cuál era su máscara ante la sociedad, por traumas, por vivencias, por experiencias, por necesidad. Sí. Y si no te la lograbas quitar, él te la quitaba enfrente de todos. Y y fue un trabajo que en su momento yo me sentía que estaba en Whiplash. Y después te vas dando cuenta de cómo mucho parte de pues, el identificar cuál es tu máscara, cuál es tu ego, lo que sea que lo llame, y el estar cómodo quitándotela enfrente de tus compañeros para ya después ponerte la máscara de quien te toca interpretar. Y esa como muerte de ego, esa experiencia colectiva que pues, en ese momento lo fue en un seminario de 10 días y todos los que he tomado yo después, es como reforzar eso, ¿no? El por qué tienes tú esa máscara, lo cual luego hace que tú trabajes en tu trabajo personal y tus traumas y tal, que al final de cuentas creo que te lleva a ser una mejor persona y al poder tener confianza total de tu compañero que está enfrente de ti en ese momento en la escena. Y el saber que es un trabajo en equipo, ¿no? Esto no es un trabajo individual en lo más mínimo. Y creo que eso es lo que más me llevo. Volvemos a la empatía que mencionaban. Sí. Buenísimo. Alejandro, para ti, ¿cómo fue? ¿Qué hice? Tu turno. Traer un termo. De 8 litros. No, pues obviamente llevas una carrera muy larga y eres una persona muy joven. ¿Cómo fue para ti crecer frente a las cámaras y que prácticamente el público te viera evolucionar en tiempo real? Se acabó en terapia, lo acaba de decir. No, pues Todos. mi historia es como Boyhood en español, ¿no? La versión mexicana. Bueno, ¿cómo fue crecer ante los ojos del público? Ha sido un camino de mucha exigencia. A los actores se nos tiende a encasillar. Pero ¿qué pasa cuando eres un niño actor y quieres convertirte en un joven actor? Pues tienes que quitarte de esa etiqueta de que eras el niño gracioso o carismático y demostrar que hay algo más. Y luego, ¿qué pasa cuando de joven actor quieres convertirte en un actor adulto? Mucha exigencia, ¿no? Porque aparte, claro, también está esta parte de que la gente le gusta eso que ha visto de ti durante años y moverse es complejo. Eso en la parte profesional. En la parte personal, crecer ante los ojos del público, pues ha sido también... La gente siente que te conoce y ponen muchas expectativas en ti. Entonces, he sido muy cuidadoso con mis pasos porque no me gusta estar en problemas, pero te mentiría si te dijera que no ha sido exigente, eso también. Pero bueno, un camino muy bello porque me he sentido arropado, me he sentido acompañado. Igual esto suena un poco cursi, pero vengo de una familia muy pequeña con mi madre y con mi hermano y el público también ha estado como ahí para mí constantemente. No les llamo a contarles mis problemas, pero de verdad que me he sentido muy, muy bien acobijado. Qué bueno. ¿Y cómo te relacionas hoy con el éxito cuando desde tan pequeño has hecho cosas que se consideran exitosas? Bueno, el éxito para mí, no sé si hablamos de fama, el éxito para mí es el privilegio que tengo que después de 25 años sigo haciendo lo que me apasiona, eso es el éxito para mí, lo he conseguido pues. Hablando de fama, lo llevo muy bien, tengo una madre que me dio unos maravillosos principios que me enseñó a ser humano, que me enseñó que nunca se está por encima de nadie, que no hay mejor carta de presentación que la de la genuina humildad. Pero hablando de fama, es que a mí me cuesta verlo de otra manera. Yo creo que los actores, así como nos preparamos para pisar un set, deberíamos estar preparados para conocer la fama y para sentirnos cómodos también en ello, porque nuestro trabajo es público. En cualquier momento la cosa puede cambiar y creo que a todos les ha pasado que han tenido un antes y un después en sus carreras. Y sí me parece vital estar listo para ello, porque... Y también estar listo para que se te vaya. Sí, O sea, para que llegue. estar listo para que llegue. Totalmente, porque lo complejo ahí no es llegar, sino mantenerse.
todos lo saben aquí, es una carrera de fondo ¿no? Hay que tener mucho rigor. Exacto. Entonces, justo, no me cuesta verlo de otra manera y mi relación es bastante buena con eso. Pero me gusta lo que preguntas porque creo que todos tenemos la idea de que el éxito se traduce en la fama. Claro. Y bueno, también un poco retomando lo que Adriana compartía hace un momento, a mí me parece que más bien ser actor es como entrar constantemente al viaje del héroe. O sea, te subes a un proyecto que va a atravesar una serie de inclemencias, retos, va a ser cansado, vas a dejar cosas que te importan mucho en tu vida. O sea, son como una serie de cuestiones que cada vez incorporas más a tu vida, pero que claro que implican una renuncia y un sacrificio para bien y muy a favor además del trabajo como tal del actor, porque para mí el trabajo del actor tiene que ver con esa religancia de decir, hoy yo dispongo mi cuerpo para ti. O sea, ¿qué es lo que hace cualquier ente religioso en una misa? O sea, para mí tiene que ver con esa cantidad de desprendimiento, pero a la misma vez con esa cantidad de asumir que lo que estás haciendo es trascendente porque te estás desprendiendo de todo un conducto que viene contigo, ¿no? Que es tu ego. Y en ese sentido me parece muy importante lo que Alejandro dice, porque claro que la fama pues viene junto con pegado, pero no se puede confundir, porque en el momento en el que algo permea de tu ética y de tu personalidad, ese monstruo que le llamamos fama o éxito o lo que venga con ello, pues entonces es más difícil desprenderte de tu cuerpo y de toda tu realidad y dejarla para poder entrar a encarnar algo más. Y que además es cabrón porque siento que una de las cosas más importantes de ser actor es ser un observador. Y cuando te llega la fama de sopetón, tú te vuelves el observador. Exacto. Tú llegas a un lugar y ya, yo recuerdo cuando yo llegué a la Ciudad de México y me movía en el metro y en el micro y la chingada, yo iba todo el tiempo observando y tomando notas y pensando, mira, ya no me muevo en el metro, porque ya no se puede, pero cuando tú pierdes eso, cuando pierdes esa capacidad de observar, tienes que moverte también. Sí. Tienes que buscar otros espacios donde puedas recuperar ese anonimato y volver a poderte sentarte en un café. Y ver la vida. Y ver la vida pasar y observar. Y entonces creo que también hay que saber acomodar el oficio, ¿no? Desde ese lugar. Claro, Sí, nunca lo había y no, pensado. ser humano sin poder tener lo que dices tú, el espacio donde puedas observar a los seres humanos. O sea, el actor no puede darle vida a personajes si se la pasa encerrado en su casa viéndose a sí mismo en el espejo. No hay manera, eso no es... Porque entonces tu rango, tu espectro de lo que sucede en la vida, pues se limita a lo que sucede en tu vida. Y es Aburrido. muy Bueno, aburrido. puedes tener una vida muy interesante encerrada en Sí, tu casa pero- también. Puedes tenerla, o sea, No, seguro sí. puedes tenerla. No, y sí, ¿A quién le pero... gustaría ver eso más de una vez? Pero seguramente vas a tener menos recursos a la hora de poder, lo que hablábamos hace rato, justificar ciertos personajes, las acciones que hacen y lo que hacen. Entonces seguramente te vas a convertir más en un juez que en parte. Esta pregunta va para las mujeres. Durante su trayectoria, ¿cómo han notado que ha evolucionado la forma en que se escribe y se dirige a los personajes femeninos? Me miran a mí porque soy la más grande de esta No, yo volví para allá y la mayoría de las mujeres. soy la más grande de esta mesa, orgullosamente. ¿Tienes la trayectoria más poderosa? No, yo creo que lo que hemos visto más bien son mayor número de directoras presentes. Y también nosotros hemos ido aprendiendo a decir, no, este guión no, Claro. con mucha más firmeza y con mucha más claridad cuando leemos. Cuando yo empecé a hacer castings, eran 6 personajes o 7 masculinos, 2 femeninos y eran la esposa y la amante, ¿no? O la hija, ¿no? O la Y sirvienta. giraban, o la sirvienta, y giraban Accesorios para... Exacto, para los personajes masculinos, ¿no? Y lo que dice Ceci ahorita, o sea, yo acabo de hacer una película que se llama La Cazadora. Yo he hecho varios desnudos en mi carrera, ¿no? Y a la hora de hacer los desnudos estaba la gente de vestuario y a lo mejor había una chica de vestuario, ¿no? Y entonces te sientes un poco como expuesta. Y en esta película, la que es mi hija tiene una escena de desnudo que al final no lo tuvo que hacer y de pronto fue súper bonito para mí ver que había un set lleno de mujeres, porque había una directora, una fotógrafa, la asistente de la fotógrafa era mujer, había 3 o 4 de vestuario, eran guionistas, o sea, la que va a editar es mujer, o sea, y de pronto tomé la foto porque dije, habemos puras mujeres en el set. Y no solo eso, porque tú cuando dices mujeres,
pues tú y yo somos muy distintas, o sea, las historias femeninas son súper diferentes, entonces que haya más guionistas, directoras y todo, amplía el universo femenino, pero dentro de nuestra propia feminidad se amplía también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, yo sí me siento como un poco contenta y siento que es alentador ver que sí creo que, no sé ustedes qué piensan, pero creo que sí han evolucionado los personajes femeninos. Queda mucho por recorrer, definitivamente hay mucho que cambiar, pero sí creo que antes los personajes súper estereotipados, accesorios para historias masculinas, creo que hoy cada vez se cuentan más historias femeninas y con voces femeninas mucho más fuertes, y estoy de acuerdo, creo que tiene que ver en lo que dicen ustedes dos, que cada vez vemos más directoras, más guionistas, más productoras, y siento que eso definitivo ha impactado como en la calidad y en la profundidad de un personaje femenino. Nunca va a ser lo mismo contado desde la voz de un hombre. La verdad, o sea, no. Eso es lo que es. Entonces sí, completamente de acuerdo. Fíjate que de lo que decías tú del set, es muy bonito llegar a un set y más allá de directoras y no lo que es above the line generalmente, es muy bonito llegar también ver asistentes de cámara mujeres, gaffers mujeres, gente que usualmente uno dice, bueno, pero es un trabajo de fuerza o duro, una cantidad de excusas y pretextos que nos hemos ido poniendo a lo largo de la historia, y ahora ves un set que no tiene absolutamente nada que ver con el género que tú seas y para lo que sirvas. No, es simplemente qué quieres hacer tú en la vida. Claro. Si tú eres mujer y quieres ser gaffer, sé gaffer. Si tú eres hombre y quieres ser maquillista, sé maquillista. Y así, o sea, y eso ha sido como muy bonito en lo que está sucediendo últimamente en los sets, justamente. Totalmente. Yo hice una serie con Alejandra Márquez, donde la operadora de Steadicam era mujer. Y la cinematógrafa también, y una historia muy feminista contada del punto de vista de una mujer, escrita por una mujer, y eso fue increíble, fue de las mejores experiencias que he tenido. Que además es el ejemplo perfecto, o sea, una Steadicam pesa 80 kilos, una cosa así, o sea, ya Y con era una esto crack, junto. ¿eh? Y es eso, o sea, es algo que por una cuestión retrógrada creíamos, no, pues esto lo tiene que hacer un hombre, y no cualquier hombre, lo tiene que hacer un hombre grande, fuerte, Claro. que se prepara, que vaya. No, mentira, lo tiene que hacer alguien que sepa hacerlo. Punto. Claro. Bueno, cambiando un poquito el tono, estaba para todos también. Cuando se les acerca un fan en la calle, ¿qué es lo más común que les dicen? Ese, mi Javi Noble. A ver, yo... Claro. Ya sí sabes. ¿Lloraste tantito? Ese, mi Javi Noble. ¿Sabes qué me dicen a mí? Serafín. Les digo, yo no hice Serafín. No. No, lo hice. Eso no eres tú. Yo también No, he dicho Serafín. En algún momento, exacto. Pero qué padre, ¿no? Que continúen los personajes que de alguna manera se quedaron ahí con la gente y que la gente los Aunque no lo recuerde. haya hecho. Aunque no lo es, claro, o sea, aquí seremos, no todos los días. Bueno, pero además a todos en esta mesa nos han confundido con otro actor. 100%. Otra actriz, o sea, es ¿Cuál es? pasa- A mí es con más- es Sofía, el muy niño de gracioso Rivera, lo que- todo el tiempo. Es Así tipo, es, Sofía, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, claro que sí. No, a mí me ataca de la risa cuando de repente llegan gente súper, súper fresa pensando que soy... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y así. ¿Cómo les contestas? Casi Luis. A ver, ahora dinos cómo les contestas. Sí, la respuesta. En mi vida te vas a tocar. No, pues es parte de, o sea, creo que si viene de buena onda y tal, qué padre poder haber interpretado y interpretar personajes que se queden ahí presentes y Me gustó, sí. Porque además siento que es como termina el círculo, ¿no? O sea, que a veces tú haces algo, alguien lo ve, nos juntamos en la mirada esa etérica, que en esa magia, en esa como en ese mundo que digamos que es muy delgadito, pero que es tan profundo. Y luego de repente te encuentras a alguien en la calle que vio lo que tú hiciste, y cierto que es como un punto de encuentro que yo siempre pues lo agradezco también, la verdad. Y que no es muy Yo lo común, disfruto. que no es muy común también, ¿sabes? Como que al principio, yo recuerdo a mí cuando me empezó a pasar justo con Javi o con Xavi Iglesias y estas cosas, al principio yo me encabronaba,
como que no, yo me llamo Luis Gerardo, ¿sabes? Como que había algo dentro de mí que como que no le gustaba que no se supieran mi nombre, ¿no? Y después fue como de, a ver, no, espérate tantito, esto es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Es como un acto de amor y de reconocimiento por ese personaje que logró una conexión que después tú dices, va a pasar con todos los personajes, y luego pasa que haces 5 años y nadie se acuerda del nombre de un personaje, ¿sabes? Entonces son cosas muy bonitas que además me acuerdo, Ceci me lo dijo alguna vez, me dijo Ceci, son olas, ¿no? Son olas que vienen y van y hay que aprender a surfearla y a saber que pues, es temporal, ¿no? Oye, además tú te haces una idea, porque tú, el último personaje que hiciste, que creíste que la rompiste, que estuvo increíble y no sé qué, y de repente vas a la calle y la gente te sigue diciendo ¿Cuál? el nombre Sí, del personaje de hace 6 años, que es el que menos quieres que te recuerden, ¿sabes? Es como el que, güey, Sí, la peli que lo quité hasta de mi currículum, pero ahí están, y la ¿no? peli que Te lo dicen. y la peli que te gustó está en Movie. Exacto. Sí. Y nadie, o sea, es como... Nadie te llama por el nombre de Movie. ¿No? Es Exacto. como... Significas algo para esa persona y creo que ahí es donde hay que ser muy, muy, muy empáticos. Agradecidos, que fue un tema que tú tocaste, la humildad. Creo que es tan importante el ser agradecidos con el público, porque es por ellos que estamos aquí. Claro. No hay un actor que le vaya bien que no lo reconozcan, tienes que hacerte la idea y tienes que aceptarlo y tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti cuando te topas con un héroe. Y yo creo que de las cosas más lindas es que alguien te diga que tú cambiaste algo en su vida. O sea, que algo de lo que vio de tu trabajo significó algo importante en su vida, porque entonces sientes que tu trabajo es importante y valioso, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero tú no eres un doctor, ¿no? Claro. O tú no eres un arquitecto, pero de pronto es como, pero mira, para esta persona el trabajo que vio de mí le hizo tomar, lo inspiró o le hizo tomar una decisión, pues entonces sí es importante, ¿no? No O le es hizo dudar tangible. algo, o sea, alguna cosquilla. lo que sea, Reflexionar, sí. Bueno, que creo que afuera, o sea, creo en todos nosotros ha habido una figura así, como un actor, una actriz que hayamos dicho, wow, yo quiero hacer eso y aquí estamos, hoy. O sea, En tu caso, El ¿quién poder. sería? mexicana. La que sea. Hay una actriz mexicana que a mí me cambió la vida. La primera vez que yo vi sobre un escenario a Julieta Gurrola, dije, wow, yo quiero ser esa mujer. Brutal. Y en la primera vez que a mí, o sea, bueno, la única vez que me han nominado a un Ariel, me nominaron con ella y yo sentía que ya, o sea... Y luego fue muy chistoso porque tuvimos una mesa así muy parecida a esta y discutimos brutal. Así como de... Ya no me habla. No, obvio, no me habla, o sea, discutimos brutal y fue como opuestas, pero yo no lo podía creer, yo decía, wow, estoy aquí, estoy discutiendo con esta mujer que Lo es la que te mujer choca, más te checa, ¿eh? poderosa. Claro, es una actriz tremenda y seguramente yo me quiero parecer a ella y en algún momento seré así. Así es que, cuidado. Natalia Gurrola. Cuidado. Fíjate que a mí me pasó algo bien bonito en Colosio, que Colosio era un comandante Benítez, era un personaje real, había existido en Tijuana, un comandante en Tijuana en la época justo, y lo mataron después cuando estaba haciendo la investigación del asesinato de Colosio. Y la producción nos pidió que no nos acercáramos en lo más mínimo a ninguna de las familias, o sea, que tomáramos el trabajo a partir del guión y punto. Pero cuando salió la serie, después de que salió, yo recibí a través de Instagram un mensaje de alguien que yo no sabía quién era, que me di cuenta en 2 líneas que era la hija de Benítez. Y sin haber hablado con ella, lo que le había provocado a ella ver a su papá representado una vez más ahí, por alguna extraña razón le parecía que mis manerismos eran muy parecidos a los de su papá, que había como mucho de la energía que yo le había puesto a ese personaje en su papá. Y a partir de ahí empezamos a hablar mucho. Ella me mandó muchas fotos que no eran públicas, que yo no había tenido acceso a ellas, que no sabía. Entonces, y esa fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido con alguien que se me ha acercado por un trabajo, porque era muy, muy personal para ella. Claro. O sea, su papá, ella era una niña que vio a su papá asesinado en Tijuana y 30 años después está viendo en una pantalla la historia de ese hombre. Qué fuerte. O sea, lo que le debe provocar eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros entramos en los personajes sin saber realmente, porque
sabemos lo que nos provoca a nosotros, sabemos lo que le provoca al actor de enfrente, al director, lo que te dicen, ¿no? Pero no sabemos lo que va a llegar a provocar en alguien. Y hay muchos personajes que son reales. Ustedes hicieron Stanley, creo que varios en esta mesa hemos hecho personajes reales, que como que no mides lo que le va realmente a provocar al espectador. Sí, es otra responsabilidad que Sí. conlleva, ¿no? Cecilia, tú has transitado entre el cine de autor y el cine independiente que recorre festivales, o sea, de lo más pop como a lo mainstream, y hasta han hecho memes contigo y así, ¿no? ¿Cómo navegas ese equilibrio entre lo alternativo y lo masivo? ¿Cómo navega hacer un meme? Bien, lo De navego bien. autor, ojo, de No, autor. lo necesito. Me parece un equilibrio sano en el trabajo. Y esa diferencia entre esa tesitura de los proyectos hace que yo me aproxime a ellos con diferentes colores, digamos, o con diferentes herramientas, y eso a mí me viene muy bien. O sea, en el sentido de equilibrarme, ¿no? Claro. Y me gusta. También has hecho mujeres muy distintas entre sí, pero muchas desafiando alguna estructura de poder que está interesante. ¿Es algo que buscas o algo que inevitablemente atraes? Yo creo que nos encontramos en mitad del camino. Bueno, para Yo nomás todos. quería decir de Manolo Fábregas, porque si no, ese recuerdo se va a quedar por siempre en mi memoria, nunca se lo voy a contar a nadie. Claro. Que una vez. Qué linda, María. Sí, porque hay cosas que dices, pues ya se quedó ahí en el disco duro hasta que no, por quién favor. sabe. Manejando a su casa. Ni ¿por siquiera qué no esperan lo algo. dije? Y ni siquiera Manolo. esperan algo tan grande. Pero en realidad fue a Monterrey a ser violinista en el Tejado. Y yo, pues nunca había ido al teatro musical y el teatro de la ciudad, y era todo un rollo. Y por algún contacto de un familiar de no sé qué, fuimos a los camerinos. Y ese recorrido de entrar por la puertecita, de ver toda la magia de atrás del teatro, o sea, la sensación de niña que iba así de viendo todos los personajes, ¿no? Y luego entramos al camerino de Manolo Fábregas y volteó con sus cejas así de que pintadas, además, yo creo que aparte se las pintaba más, y volteó sudado con la cosa cayéndose, la cosa, o sea, un espectáculo él de esfuerzo y de entrega y como de una intensidad que yo así de me impactó su cara, tenía todo, y pues bueno, años después, cuando la gente me pregunta, ¿y por qué fuiste actriz? Y yo no sé, de repente un día se me metió eso, se me metió porque se me ocurrió. Pero no sabe uno las cosas que se quedan, que impactan el espíritu, ¿me entiendes? Las impresiones sobre el alma, y que a veces lo pueden tener, sí, estos encuentros con esos actores, y que tú en ese momento, pues ya, te enamoras y entiendes, más allá de lo que puedas entender en ese momento, tu alma dice, no, pues ya, esto es Claro. algo importante. Ajá. Qué bueno que no te quedaste esa Sí, anécdota. porque ahí quedaba Manolo Se hubiera Fábregas. perdido. O sea, Hablando de estos encuentros en sets o camerinos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que les han dado en un set y quién se los dio? A mí no fue en un set, pero fue Ceci, en una conversación en un día. Seguramente a ella se lo dijo alguien más y así, pero yo lo tengo muy grabado. Fue hace muchos años. No sé qué va a decir. Que, preocúpate, no, mentira. La carrera de un actor se construye más en base a los proyectos que uno le dice que no, que a los que uno le dice que sí. Y yo me acuerdo que eso se me quedó grabado. Lo aprendí muchos años después porque la seguí cagando y aceptaba cosas que no debía haber aceptado, pero me parece un gran consejo. Claro. A mí me lo dijo un actor que admiro mucho y es un gran amigo que se llama Alejandro Calva, que es un actor monstruoso del teatro y del cine. Mi primera película fue con él, y luego hice otra película con él. Y yo venía saliendo de la escuela de actuación, y bueno, en la escuela de actuación pues sí trabajas personajes, ¿no? De Shakespeare, de Chekhov, David Mamet, y entonces como que aprendes a construir personajes que sean distintos a ti, ¿no? Pero había como esta corriente en ese momento en el cine, en México, como de que el actor enfrente de la cámara tenía que ser natural, ¿no? Y no hagas tanta cosa, sé tú nada más, ¿no? Y yo me lo tomé muy en serio, ¿no? Y entonces era como naturalito en todas mis películas, ¿no? Y, bueno, funcionaba. Y en la tercera película que hicimos juntos, me agarró Alejandro y me dijo, Luis, ¿te puedo decir una cosa? Y yo, sí, ¿qué pasó? Me dijo, te salen muy bien los naturalitos, pero ¿cuándo vas a empezar a construir personajes? Y ahí fue cuando cambió todo, ¿sabes? Como decir, claro,
puedo cambiar la voz, puedo cambiar la corporalidad, puedo cambiar cómo piensa o sea, como a correr más riesgos enfrente de la cámara, ¿no? Y creo que eso a mí me cambió la manera de aproximarme a la ficción y me cambió la carrera también, porque logré poder presentarme frente a los directores de casting, frente a los directores, productores, como alguien más, ¿sabes? Como una persona completamente diferente, ¿no? Y gracias a eso te pueden llamar para personajes que no serían obvios, ¿no? Y creo que eso es importante, porque de pronto hay esta concepción de algunos directores como de que el actor tiene que ser naturalito y nada más, y eso te pone en un cajón. Entonces creo que correr el riesgo, ¿no? Y da miedo correr ese riesgo, porque a veces... Te saca tu zona de confort. Sí, y te puedes pasar, y a veces te pasas y dices, puta, ese... Ay, se me Es Sí, incomodísimo pasarse. O sea, Sí. uno lo ve y dices, ¿qué hago? Sí. ¿Por qué? Sí, pero las grandes actrices y los grandes actores que yo admiro hacen eso, ¿no? Hacen estas grandes transformaciones donde casi desaparecen, ¿no? Y eso me lo dijo Alejandro alguna vez. A mí Cecilia también. Y sí fue un ser. Un aplauso. Ando Cecilia, viviendo yo. Cecilia dejando escuela en México. No, pero es Por verdad. andar No, pero platicando todo el tiempo, más bien. a mí me encanta porque además lo que me dijiste fue brutal. En ese momento para mí fue, o sea, una verdad muy valiosa me dijo que lo único que salva a un actor es la técnica. Estábamos sentadas en un coche, en un lugar en donde estábamos a -3 grados bajo cero, lloviendo. Y era una logística muy complicada filmar eso. Y en algún momento, como que hubo un silencio, y ella me dijo, lo único que salva a un actor es la técnica. Yo dije, claro que sí. Y además, no sé, a mí me vino muy bien ese consejo porque además yo en ese momento me estaba sintiendo muy poca cosa con mi trabajo. Porque te empiezas a difuminar y ya hay una cosa como de sobrevivencia brutal que al final termina siendo como un impulso de perder el ego, pero uno no lo entiende y entonces empieza a ser muy incómodo y ella como que me vio en eso y me dijo, sí. Wow. Y fue muy importante para mí, al grado en que cuando regresé de esa experiencia, además me tocó hacer otra película también con Alejandro en donde teníamos que hacer como muchas secuencias físicas y empezamos a boxear. Bueno, yo empecé a boxear con él y dije, claro, o sea, a mí lo único que me va a salvar en este universo es aferrarme a algo muy esquemático, que no por esquemático esté muerto, sino que sea algo que le dé como vitalidad a mi propia disciplina, como forma a este esquema, y va muy de la mano con eso. O sea, no te vas a perder si tienes ese hilo dorado que te lleva a todas partes, en cualquier set, en cualquier situación o cualquier personaje. Tú lo único que tienes que hacer es ceñirte a la disciplina, que te la da un método de hacer algo. Claro. Sí. Y el no perder la curiosidad. Yo terminé una película con un actor que yo, o sea, es para mí uno de mis héroes, que es Pacino, y aunque no tuvimos escenas juntos, cada día que él estaba en el set, yo ahí estaba, porque quería ver qué era lo que él hacía. Y lo que era increíble era ver los riesgos que él tomaba en cada toma, y cómo ninguna toma era igual a la otra. O sea, daba colores totalmente distintos en cada una de las tomas. Llevaba él su guión con 1001 taches y highlighter y estuve platicando con él y lo que él a mí me dijo es teatro, 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 repetición, 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 y cómo él usaba estas tomas para jugar y quizás en una estaba muy arriba, quizás en otra, pero sin tener miedo al tirarse con todo. O sea, claro, si la voy a regar bien, no la voy a regar a medias. Y el ver esa curiosidad y ese juego que él tenía en cada toma, en cada escena, fue increíble. Claro, qué experiencia verlo. Justo eso que tú estás diciendo me recuerda a Juan Carlos Corazza, de quien acabas de hablar, que es un maestro de actuación impresionante. Y uno de los ejercicios que él te hace hacer es presentar una escena que él te dijo, apréndete. Ya tú la preparaste, ya traes tu propuesta, ya sabes, y de repente llegas y te dice, cambia. Y cambia es haz algo completamente opuesto a lo que acabas de hacer. Y le estás haciendo completamente diferente, y a mitad de esa escena te dice, cambia. Entonces, este ejercicio de como actor estar cambiando y jugando y haciendo cosas que a veces probablemente serían decisiones que tú no hubieras hecho conscientemente, te ayudan a darte cuenta que, wow, tengo mucha más capacidad de la que yo pensaba que tenía. O sea, puedo jugar mucho más de lo que yo pensaba que podía jugar.
Y eso a mí me cambió, o sea, desde que hice ese ejercicio con él, te juro que me ha cambiado. Cada vez que hago una escena digo, a ver, ¿qué no haría? ¿Cuál es lo no obvio para mí? O sea, ¿qué es como esa decisión que no es lo primero que viene a mi cabeza? ¿Cómo la abordo de una manera distinta? Y me ha ayudado a hacer cosas que nunca pensé que podía, ¿me entiendes? Sobre todo cuando es tan fácil el quedarte cómodo en una escena porque tienes 17 emplazamientos y después de la toma 57, ya caes en el mismo y ya estás. Y aunque la cámara no esté sobre ti, como que es un trabajo mental de, a ver, ¿ahora qué más? ¿Ahora qué hago diferente? ¿Qué hago? Tal. Pero también que te lo permitan, ¿no? Porque... Fíjate que justo, o sea, nosotros hicimos una película con director Sandy Baez, que es además mi amigo, que lo quiero, y él tiene una forma muy bonita en la que yo me he ido entendiendo con él, que a mí me ha hecho ver que mi trabajo lo logra complejizar muchísimo más en el proceso de edición, que es que cuando tú le pides a un actor que haga 3 cosas distintas en la misma escena, a la hora de editar, tú tienes un personaje que tiene unos picos increíbles, porque no te fuiste todo el tiempo en la misma línea. Y eso es algo que a mí se me quedó y que lo voy implementando, como dice Adriana, cuando se puede, porque hay directores, cada quien tiene su manera y tú como actor no puedes llegar a decir, yo hago esto así y punto. Pero cuando se puede, lo trabajas de esa manera y te das cuenta que así somos en la vida. No vamos por la vida así, o sea, tenemos unos picos dentro de una misma conversación. Claro. O sea, Y nos autoeditamos Y también. se divierten. Oye, perdón, como Mariana no me quiero quedar con esto porque quiero compartírselos. tú también tienes una historia de las cejas de Manolo. Grande. Hicimos una serie, Cecilia y yo, pero tu consejo, este consejo no viene de ti. Hicimos una serie con Carmen Maura y un día en el camper de maquillaje estábamos platicando y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo, el problema de los actores es que se creen más interesantes de lo que son. Y qué cierto es, güey. No hay nada más interesante que un actor humilde, un actor que es un buen compañero, que eso lo convierte en interesante. Entonces, no quería dejar Totalmente. de compartírselos. Gracias. A mí uno de los consejos me dijeron, un maestro de teatro como me dijo, tú puedes aprender, hablando de las técnicas, aprender distintas técnicas, pero al final cada quien va a tener su propia técnica, ¿no? Entonces, yo tenía entonces 23 años, o algo así, estaba en la escuela. Es un par de años. Ajá, sí. Podría ser mi propia madre, ¿no? Y eso fue como, claro, o sea, no es como que me sirve Strasberg o me sirve esto, sino me tomo esto y esto en este momento para este personaje, pero quizá eso no me sirve para el otro personaje. Eso también es como de, o para el momento en el que me encuentro ahorita. Porque somos humanos. Entonces, ¿qué necesito ahorita yo, Adriana, que viene con sus pedos de su casa, pero tiene que entrar a este personaje y este trabajo? ¿Qué me sirve ahorita en este momento para este momento mío y el del personaje y el del set? Porque eso no solo depende de ti. Puede haber un set muy calladito y un set bien ruidoso. O sea, entonces tú tienes que ser maleable. Exacto. Y encontrarte y conocerte, y eso te lo da pues sí el trabajo y la experiencia, y siempre aprendes con tus compañeros, ¿no? Y eso está increíble. Y también eso refleja, o sea, el misterio de lo que la técnica es, que uno nunca termina de saber de que, ¿y ahora por dónde le doy? ¿Y por aquí? ¿Qué hago? Ya me lo sabía, pero ya no sé nada, ¿y ahora qué hago? O sea, ese misterio de la profesión intrínseca de lo que hacemos también me encanta, que refleja lo que es el autoconocimiento humano de nuestra vida, lo que acabas de decir, o sea, pues nunca sabemos realmente por dónde, ¿verdad? Nos tenemos que escudriñar, descubrir, verlas por dónde nos está dando la pista por aquí, y entonces ves por ahí, descubres algo que no. Y sí es como esta cuestión de irle jalando el hilito y a dónde te lleva, y así también es el proceso pues, de todos los días. Entonces me encanta esa relación, ¿no? Con la profesión. Claro. Cecilia, ¿algún consejo para alguien más? No es cierto. Pasamos con Diego. Obviamente tienes una trayectoria muy sólida y, como decías, has trabajado con personajes ahora como Tom Cruise o Al Pacino. ¿Cómo asimilas eso? Con mucho agradecimiento y con humildad. O sea, lo que a mí más me impresiona de estas personas, y justo lo estamos platicando igual porque Marian trabajó con Tom Hanks, ¿no? Que es cómo están ahí
porque ya pasaron por altibajos y ya fue, y tienen una humildad y una onda de que no le tienen que probar nada a nadie. Ellos saben quiénes son, ellos saben lo que han hecho, y la disciplina y la preparación con la que llegan al set y el trato que tienen con todos, no solo los actores, pero todo el crew, es increíble de ver. Y también el darte cuenta de lo poco que sé cuando trabajas con gente tan talentosa, ¿no? Y lo mucho que me queda por aprender y cómo me motiva a poder seguir aprendiendo, a poder seguir arriesgándome y aprendiendo cada día más. Como decías, ¿no? Qué interesante ver a Al Pacino trabajar y ver que trae sus apuntes, ver que todavía hace ¿No? Y todo después de las trabajo. tomas iba él con el director y, oye, ¿cómo lo viste? Bien. Y yo decía, yo decía, ¿cómo? No, es que esta no, ¿verdad? No. Y verlo en los ensayos, ver cómo llegaba él a ensayar, nada de que no, yo no ensayo, no. Él llegaba a ensayar y era el más feliz, y si se pone a ensayar, 12 horas. Y llegaba con no solo su diálogo aprendido, pero el diálogo de todos en escena. Wow. Y poniendo el ejemplo de una manera donde te das cuenta que por eso es Al Pacino. Yo creo que el talento en esta industria es overrated. Esta es una industria donde el que gana es the last man standing. Y el talento, yo creo que es overrated. Es mucho más interesante y mucho más admirable el trabajar con alguien que es fácil de trabajar. Con alguien que es buena onda, con alguien que trata bien a la gente. O que se prepara, ¿no? Que está preparado y que trata tanto al actor que está con él o al gaffer de la misma manera. Sí, y es que eso corre de arriba, pues, ¿no? O sea, como En esta los cosa sets, totalmente. del call sheet, ¿no? De cuando eres number one, Número ¿no? uno, O sea, ser number one no es como decir, soy el número uno. O sea, tienes una responsabilidad de, tú llegas al set y tú marcas la pauta de muchas Sí, cosas. claro. Del buen humor, de la buena onda, De la vibra. del estar a tiempo y no hacer esperar a la gente, ¿no? De llegar con tus líneas preparadas, de llegar listo para jugar, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar con estas figuras, ¿no? Que tienen tantos años y que son estos grandes nombres, no es casualidad. Es un poco lo que dice Diego, el talento ahí tiene que estar, pero también hay una disciplina y un rigor y saber ser líderes. Claro. ¿No? No imponer tu forma de ver las cosas, sino aprender a escuchar a todos y poder guiar. Y eso toma muchos años. Y el no tenerle miedo al fracaso. Sí. Y bueno, o sea, lo que decías tú, acercarte, si eres Al Pacino, acercarte a preguntar cómo te fue, no nada más saber guiar, saber seguir. Sí. Incluso siendo el número Claro, uno sí. de la hoja de llamado, saber seguir al que tenga la razón, Sí. al que te haya tenido la mejor idea, Escuchar. vayamos por esa. Y de repente él, en una escena, ¿sabes qué? No, quítame estas líneas, dáselas a este personaje. Cero ego, cero, o sea, como que una onda de trabajo en equipo donde si alguien mete gol, seas tú, yo o tú, es gol del equipo. Sí. Claro. Entonces no están viendo por sus intereses, logran ver los intereses del proyecto y poner esos primero. Totalmente. Y la entrega, ¿no? Desde dónde, cuánto aprendes a entregar y desde dónde uno entrega y ver la entrega del de enfrente, porque finalmente es esta comunión entre todas estas entregas que pasa esa comunicación imperceptible, invisible, pero donde todos estamos transitándonos, ¿no? Claro. Luis Gerardo, tú actúas, produces, tienes una casa productora también y diriges, ¿no? ¿En qué faceta te sientes más tú o cuál es la que más te reta? En la que me siento más yo, la verdad es que, o sea, yo no me considero director para nada. O sea, yo me tardé varios años en sentirme cómodo diciendo que era actor. ¿Sabes? Ok. Como que sentía que había que hacer muchas cosas antes de decir, soy actor, ¿no? O sea, creo que cuando sales de la escuela de actuación, pues todavía no eres actor, no tienes ni idea de lo que viene y pasan muchos años para que puedas decirlo con firmeza, pues, ¿no? Entonces me pasa un poco lo mismo dirigiendo, ¿no? He dirigido un par de episodios de series de televisión y hice mi primera película el año pasado y creo que me falta muchísimo por aprender, ¿no? Pero sí creo que es donde me siento más yo. Porque actuando, si bien es lo que más amo y lo que más disfruto,
pues sí hay esta cosa como mágica de ser otra persona, ¿no? Y ponerte en los zapatos de alguien más, ¿no? Y como decía hace un rato, pensar como alguien más. Y si bien estoy yo ahí haciéndolo, no es necesariamente que me sienta yo. Dirigiendo, por el otro lado, es creo que lo que más me reconecta con mi infancia, con mi hermano. Mi hermano y yo empezamos a hacer películas desde muy chiquitos. Hacíamos películas con nuestros Playmobiles y con las camaritas estas chiquitas. Y fue de los primeros juegos que tuvimos mi hermano y yo, ¿no? Haciendo estas películas. Yo soy el más grande de 50 primos del lado de mi mamá. Entonces yo tenía un ejército de minions que hacían todo lo que yo les decía. O sea, en esas también eras el protagonista. También, por supuesto, por supuesto. Tenía ahí a mis 50 primos que los ponía exacto, exacto. Era como mi pequeño crew, ¿no? Y ahora que empecé a dirigir me di cuenta, Lo mucho que te gusta mandarle a la gente. exactamente, y ser el dueño de los juguetes también, ¿no? Pero sí hay algo como muy, eso, muy lúdico, muy divertido, muy de ser niño otra vez, del estar dirigiendo y explorando, y además de una curiosidad que no se acaba, ¿no? Porque como actores somos muy curiosos, pero cuando empiezas a dirigir, pues ahora tienes que aprender de muchas otras disciplinas también, ¿no? Y te das cuenta que no sabes nada sobre las cámaras, no sabes nada sobre el diseño de un set, no sabes nada sobre la edición, y entonces esa curiosidad pues te mantiene mucho más, eso, más vivo, Enganchado. más, sí. Y lo que más me reta, odio producir. O sea, lo hago porque tengo que hacerlo, porque hay historias que quiero contar y que me parece importante contar, pero me quito el sombrero con todos los productores que tienen que lidiar con todos los egos de tanta gente, ¿no? De tantos actores, actrices, escritores, productores. O sea, es mucha presión. Producir algo es muy difícil, es una tarea titánica y es algo que, eso, no es precisamente mi trabajo favorito, pero pues a veces hay que hacerlo. A mí, a diferencia de Luis, a mí me fascina producir. Porque creo que ahí es donde yo aprendí a ver las cosas desde otra perspectiva. Es un trabajo colectivo, es un equipo. Y el equipo empieza desde que nace la idea, qué escritor, qué director, hasta cuando vas armando ya todo el crew. Y ahí te das cuenta de ver las cosas o ver cortes no desde el punto de vista de tu personaje. Han habido varios proyectos donde muchas veces es, no, hay que quitar esta escena porque no funciona, aunque esté yo. ¿Qué es lo que es mejor para el proyecto? Y creo que cuando estás en un rodaje y logras ver las cosas desde ese punto de vista, creo que te ganas el respeto de la gente que está haciéndolo. Porque realmente lo que hacemos es un trabajo, hay muchos sets donde hay 300 personas para hacer un segundo. Entonces, yo realmente disfruto mucho de ese trabajo en equipo y de estar en mesas con distintos productores tratando de resolver un corte porque no funciona y el que de repente otro productor tenga una idea y es a lo mismo, la mejor idea gana, no importa de quién venga. Claro. Pierdes ese ego, pierdes ese individualismo y también a la vez te pones ya en un punto creativo de qué historias no se han contado. A mí me apasiona contar historias de México que no se han visto en la pantalla chica ni en la pantalla grande. Y hay muchas historias de México a nivel internacional que se han visto muchas veces y México es tanto más que eso. Hay tanta cultura, hay tanta riqueza cultural, tanta historia en este país que me encanta el mostrar distintas perspectivas que no se han mostrado antes. Claro. Interesante. Mariana, has demostrado ser una actriz muy versátil, ¿no? ¿Cómo has logrado transitar entre papeles de comedia y roles más dramáticos o serios? ¿Ha sido un desafío para ti? Siempre es un desafío cualquier personaje que te toque porque, como bien platicábamos, es un misterio total. O sea, siempre la aproximación es diferente y tienes que ir a hacer un trabajo detectivesco, así, a ver quién es, qué me quiere decir, qué quiere que diga. ¿Quién soy? O sea, son muchos cuestionamientos, ¿no? Es un proceso. Pero digo, para mí, los personajes siempre tienen un poquito de los dos. O sea, siempre la aproximación, siempre tiene elementos, siempre en la comedia tiene elementos dramáticos, de tragedias personales, y a veces como, pues bien he sabido y hemos platicado, y eso de cómo la comedia, pues sí está cimentada muchas veces en
en un dolor o propio o colectivo o una herida incluso de una, sí, de una colectividad, de un país, y todo eso pues siempre está ahí coexistiendo, ¿no? Y al contrario, bueno, es más difícil. Cuando es un drama muy pesado, pues ahí no hay tanta comedia, a lo mejor o uno trata de no ejercer y la que tiene involuntaria la trata de reprimir. No sé. Pero no, a mí me ha gustado mucho siempre los proyectos donde los dos géneros coexisten, porque pues obviamente se parece mucho a la vida. En la vida pasamos de una cosa a otra en cuestión de horas. Totalmente. Y por ejemplo en Cuervos, a mí me encantó porque duró 4 años y estos personajes pasaban de una cosa al otro y a veces en el mismo momento las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues eso siempre me ha divertido mucho y me ha retado mucho como actriz también, ¿no? Porque, pues aunque estés haciendo comedia, es como el clown, ¿no? O sea, el trasfondo doloroso tiene que siempre, y la vulnerabilidad de no saber qué hacer y de que en el mundo está difícil coexistir y existir a veces, y saber qué hacer, siempre tiene que estar un poquito presente. Mariana, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Porque realmente me da muchísima curiosidad. Sí. O sea, para ti, ¿qué es más difícil? Cuando te llega un personaje sumamente dramático en una película de un tono más serio y más dramático, o comedia y el clown, o sea, lo opuesto a eso. ¿Qué es más difícil? Para ti. La verdad es que quizá he hecho más cosas de comedia y quizá hay una parte de mí que desde que empecé mi carrera se identificó más con ese género, pero no, siempre cada personaje trae porque hay personajes de comedia que me han costado muchísimo entenderlos o encontrar mi espacio interno desde dónde lo voy a hacer, o sea, y por otro lado, también tiendo mucho al drama en la vida. Entonces, me identifico porque entiendo lo dramático y el drama que uno, pues entonces, cuando mañana ves digo, no, esto sí lo entiendo, sí me resuena. Tengo que agregar algo porque ella no lo va a decir. Pero justo después de haber trabajado con ella 4 años, Mariana trabaja de una manera muy particular que yo nunca le he visto a nadie más. Que yo creo que tiene un talento, y eso no quiere decir que no tenga un trabajo previo y un análisis de texto, y hace un chambón antes de llegar al set. Pero cuando estamos en el set, siempre, antes de que vamos a empezar a filmar, siempre, desde Club de Cuervos, ahora que hicimos Mentiras, siempre llega conmigo así, 10 segundos así de, my dear, es que no sé, ¿tú crees que debería ser así? Porque no, es que no sé si debería ser por acá, o más bien, ¿tú crees que debería? Y cuando dicen acción, hace algo extraordinario siempre. O sea, hay como una cosa que va más allá de ella, de una genialidad que es muy interesante de ver, ¿no? Y creo que eso es, pues, lo que decía un poco Adriana, ¿no? La técnica de cada quien y los recursos de cada quien y la aproximación al trabajo de cada quien, ¿no? Y eso es muy bonito de ver de Mariana. O, por ejemplo, acabo de trabajar con Adriana en una película que hicimos en Los Ángeles y era muy bonito ver, o sea, la potencia que tiene Adriana. El director empezaba a contarnos algo de la escena o dónde estaban los personajes y el director nos estaba apenas contando eso y ya estaba llorando. O sea, Adriana tiene una sensibilidad, o sea, que se le sale por los poros. Entonces, eso Ya está llorando. eso ha sido muy bonito, ¿no? Como aprender a ver a las compañeras y los compañeros, como, ¿qué es el talento, no? ¿Cuál es el talento que tiene cada quien? Totalmente. Pasamos al terror también, Natalia. Lo que pasó con Huesera fue súper importante e interesante, ¿no? Como que le dio un enfoque más aclamado al género. ¿Cómo viviste formar parte de ese fenómeno que reconfiguró lo que entendemos por terror contemporáneo en México? Que tenemos a Taboada, ¿eh? O sea, tenemos Veneno para las Hadas, que para mí es así, pero no le pide nada al género mundial, al inglés, que a mí me parece brutal. O sea, como que hay una regla así. Pero ¿me puedes repetir la pregunta, perdón? Claro. ¿Cómo viviste formar parte de ese fenómeno que Ah. reconfiguró lo que entendemos por terror en México? Pues es que yo no lo viví como un fenómeno. O sea, creo que esa es la gran fortaleza de esa peli, que fue una peli que se hizo porque se tenían muchas ganas de hacer esa, o sea, como
esa historia, ese personaje, explorar ese fenómeno específico de la maternidad. O sea, había como una voluntad muy grande por solo hincarle el diente a ese universo. Y creo que tanto Michelle, que es la directora, como yo teníamos al mismo tiempo un hambre muy grande de encontrar una poética que nos identificara, ¿no? O sea, ella en el mundo de la dirección y para mí en el mundo de la actuación, que como bien dice Luis Gerardo, es cierto que es muy sabido que en México la naturalidad es lo que engancha con el cine, ¿no? O sea, como uno va pensando que eso es actuar para cine, como no gesticular mucho y todo se ve muy grande, entonces como que quieres... Y para mí eso es imposible porque soy alguien muy apegada a lo dramático y a lo grande y vengo del mundo del teatro, entonces la energía como que me costaba mucho entender eso que llamaban naturalidad. Y en Huesera la ley era opuesta, o sea, para el género ampliar el rango lo es todo. Entonces yo me sentí como muñequita fea en su espacio, o sea, fue como la casa de los monstruos, la verdad, o sea, y encontrar esa monstruosidad ahí además, que pudo haber sido como muy vergonzoso porque para cuando hicimos la peli yo ya era madre y había como mucho tabú alrededor de lo que estábamos monstrificando, que es en sí la maternidad. Para mí fue sumamente liberador. Y entonces como que no había estamos haciendo esta gran peli que va a ser la gran peli exitosa. No, solo era como día a día. ¿Qué se puede hacer hoy extraordinario con esto para nosotras mismas, no para nadie más? O sea, nosotras que consideramos que puede ser como lo más roto de esta situación. Y así fue como esa peli se convirtió en lo que es, pero vino de una cosa como mucho más, pues sí, otra vez juguetona, de encontrar tu lugar en el mundo, de querer sentirte como, pues sí, como importante siendo lo que eres. Qué interesante. Felicidades. Gracias. Y con tu trabajo también. O sea, creo Sí. que yo que vi la peli y que después trabajé contigo, me quedó claro que tiene que ver también con tu talento. O sea, esa película tiene que ver con todo eso que tú has ido construyendo como actriz. O sea, de muchas de las actrices o actores con los que he trabajado, sin duda alguna me viene a la cabeza el rigor que tú tienes. O sea, si eres una persona que realmente trabaja y construye y que cuestiona, ¿no? Hasta un punto en el que dices, bueno, ya déjame en paz. Pero, pero sí, tiene que ver también contigo. Sí, Claro. mucho. Pasamos con Renata. ¿Qué dirías que fue lo más difícil de hacer la transición de la televisión tradicional a las plataformas? Fue increíble, la verdad. Y retador también, porque son dos cosas completamente opuestas. O sea, yo diría que la estructura y el ritmo, sobre todo de trabajo, son completamente distintos. Yo empecé en la televisión tradicional y las herramientas que eso me dio, te juro que son increíbles. O sea, los que han trabajado en televisión tradicional no me dejarán mentir. La capacidad que tú tienes que tener como actriz para llegar y hacer 15, 16 escenas en un día, aprenderte unos chorizos de este tamaño y estar así sin parar durante 5, 6 meses, un proyecto tras otro. Y empecé muy chiquita, o sea, empecé a los 13 años en esto. Y después me acuerdo cuando llegaron las plataformas. Suena que tengo 188 años, pero me pasó como viví esa transición. Cuando llegan las plataformas y vi esta oportunidad de nuevas narrativas, porque la televisión tiene ya como una estructura, o sea, un género muy claro y un público muy fiel a ese género. Y las plataformas te dan una oportunidad enorme de personajes más complejos, de realmente crear un personaje. No todos, porque incluso en las plataformas a veces no puedes, pero en la mayoría sí. Y las herramientas de trabajo, las herramientas como actriz que me dieron las dos plataformas, o el teatro también, por ejemplo, que es otra cosa completamente distinta, las valoro mucho. O sea, yo no diría que una es mejor o peor, creo que son distintas y creo que las dos te dan herramientas muy diferentes. Claro. Y hablando de transiciones, también recientemente fuiste el único talento mexicano en una serie completamente española y acabas de terminar tu participación en una peli independiente en Estados Unidos, ¿no? También, además de esa transición de la tele tradicional a plataformas, ¿cómo ha sido la transición de México a otros países? Pues mi experiencia trabajando en otros países, que no es mucha, definitivamente mucha menos de muchos de los que están aquí, pero lo suficiente para
enamorarme de la oportunidad de como actores poder conectar con otras culturas por medio de la actuación. O sea, descubrir cómo cada país o cada cultura tiene un enfoque distinto, un estilo distinto, un lenguaje distinto con su público, es súper enriquecedor como actriz. Y definitivamente una de las partes que más me gustan y que más valoro en mi trabajo es esa, la oportunidad de conocer diferentes culturas y de conectar sobre todo y entender diferentes culturas. Ahorita que hablábamos de empatizar, también va muy de la mano con eso. O sea, abrir tu mente y ver, ok, aquí es así, no acá, ¿sabes? Y eso ha sido increíble para mí. Para cerrar, quiero que me cuenten cuál es el proyecto en el que estén trabajando actualmente o que no haya salido aún, que más les emociona. Ay, nosotros sí tenemos uno muy bonito. Muy. A mí en lo personal, bueno, hablando proyectos laborales, pues, tengo un tiempo con la idea de eso, de seguir produciendo y contando todo eso que está en mi cabeza, lo hablo con mi psicólogo y de alguna manera tiene que salir. Entonces es donde tengo la mirada en seguir en ese camino y todo lo que no me llegue, yo hacerlo. Yo tengo claro que eso es lo que quiero y ¿por qué no dirigir en algún momento? ¿Y por qué no ser Serafín? Puta, sí. Alejandro y yo hicimos una película de acción Sí. mexicana absolutamente, Con Pablo Cruz. con Pablo Cruz, que es brutal. Bueno, a mí la verdad es que me sorprendió mucho, bueno, porque fue divertidísimo hacerla, pero además porque creemos que por primera vez hay como un grado de construcción de este universo de la acción que nos entretiene mucho, ahora que vimos como unas partes del corte final. El director es Rodrigo El director es Rodrigo Valdés. Increíble, claro. Que es ajá. Pero bueno, independientemente, creo que algo que tiene muy misterioso la acción es que cuando la estás filmando no te das cuenta de mucho porque ahí sí la regla de la edición funciona a su máximo potencial. Y entonces como que no hay manera de sentir mucho el proyecto. Bueno, eso era lo que yo a mí me pasaba ahí filmando eso, como que hacíamos un montón y solo sobrevivíamos, ¿no? Era como de, bueno, ya salió esta secuencia que fue brutal. Pero cuando lo vimos, nada, creo que a mí ese proyecto me emociona mucho porque me emociona mucho ese género en México. O sea, como yo sé Que no se ha hecho. se llama A Billion to One, ya se dijo, entonces se puede decir. Yo no estaba seguro, pero ya que lo dijo Natalia, Se dice, ya se dijo. se dice. Pero bueno, lo que nos gusta es eso, como sentir que es una nueva, sí. El público está ávido de nuevas narrativas y que de pronto hayan apostado por una historia así que requiere, sí, de un alto presupuesto, que eso no lo puedes contar de una manera más pequeña, pues qué fortuna, la verdad. Y que ahí mostrar nos que en México conocimos. también se puede hacer a una... Eso. Exacto. Sí, que tenemos ese mundo también, digo, o sea, construir técnicamente las cosas, cualquiera que se lea un manual y se prepare puede hacerlo. Yo creo en eso. Perdónenme si estoy siendo muy soberbia, pero yo creo que puedes construirlo. Pero tener como una historia realmente poderosa, no cualquiera. Y una historia de acción así mexicana, bueno, es la primera vez que yo me topo algo así. Ahora también nosotros estamos trabajando en algo juntos, que es un musical, como tú bien contabas, bueno, ya no me voy a ir por las ramas, pero Que se llama Mentiras. que se llama Mentiras. Y que Mariana es un fenómeno y No. que es un musical y hablando Ahí un nos, poco... ahí nos de- abrazamos por primera vez. Ay, qué romance. No, pero, Si vamos de pero ¿te hermanos y acuerdas? ahora somos amantes. Romancean ahora. Sí, Spoiler alert. sí, Buenísimo. sí. Entonces, bueno. Pero un poco sumando eso, ¿no? Como es emocionante, ¿no? Que de pronto sea una película de acción, ¿no? O poder hacer un musical Claro, en una serie, que sea una serie de televisión, ¿no? Como cosas que sí. también pueden salir terriblemente mal, ¿no? Entonces todos estamos como muy emocionados, nerviosos, pero creo que vale la pena siempre tomar como esos riesgos. Nosotros Totalmente. también tenemos un proyecto en el que está Guerra también, que se llama Juegos de Seducción, que dirigió Gonzalo Tobal, un director argentino increíble, que sale en julio por Amazon y fue muy padre porque fue como una coproducción donde está Fred Berger, que es el productor de La La Land y de A Complete Unknown, pero haciendo una película en español también con Amazon, entonces fue como un equipo sumamente interesante. Ahora sí, muchísimas gracias. Y felicidades a todas y a todos. Gracias por el espacio. No se editan. Qué honor poder estar aquí Todos. sentados o sea, de verdad todo mi respeto y toda mi admiración a cada una de ustedes,
Muchos nos llevamos conociendo mucho tiempo, otros no tanto, pero felicito, admiro y celebro cada uno de sus éxitos. Ceci, ¿algún último consejo que nos quieras dar? ¡Ay, ya, cierren! último consejo? Yo sí tengo uno que me dio Ceci. ¿Qué creen? Me vino. No es cierto. No es cierto. Yo que me dio Ceci. Y con esto nos despedimos. O sea, una perla de sabiduría real. Ahí les va, de verdad, Cecilia. Ceci una vez me dijo cuando hicimos Tercera Llamada, esa película que disfrutamos tanto sobre teatro, y me acuerdo que Ceci se me acercó y me dijo, tú hazlo chiquito, o sea, tu contenidito chiquito en cine, porque claro, la experiencia. Y sí, y eso me encantó. Qué poca Me ha empresa costado somos, mucho. No, pero en el buen sentido, en el sentido, ¿sabes? O sea, de que era mi primer película y yo estaba tratando venía de mentiras, tenía la grandilocuencia, o sea, hablaba, bueno, no sé si he seguido el consejo tan fielmente, también. ¿Qué pensaría Alejandro? Me voy a quedar pensando de aquí adelante ese consejo, pero ese sí es un gran consejo que me dio desde su generosidad Cecilia y pues ahí Pues está. con eso nos despedimos. Nos despedimos con eso, claro que Jóvenes sí. actores chiquitos.